Es un juego muy bonito, pero obviamente toca sacar sustancia de estas cosas, sacar sustancia de estas cosas, ¿sí estamos? Para uno poder comprender. Por ejemplo, miren, si ustedes miran esto, que nos está diciendo que la aceleración cambia de manera, lo que hace que la aceleración cambia de manera que lineal, constante, ¿se va a entender? Esto que hace que la aceleración cambia de manera constante. Entonces por eso es que miren, aquí hay algo interesante de lo siguiente, nos está diciendo, miren, este C al inicio vale 0. Entonces si uno mira acá, si uno mira esta curva se proyectaba más por allá. Sí. No, para arriba. Solo así, ¿cierto? Entonces miren, uno empieza acá, este valor es 0, eso quiere decir que aquí la aceleración, la tasa de cambio es 0, pasa un intervalo de tiempo y la tasa de cambio de la aceleración aumenta ¿qué? Un poco, entonces aparece una recta tangente que tiene esta pendiente, pero como ahora la tasa de cambio aumentó un poco más, entonces debe aparecer una recta tangente, pero con mayor pendiente, porque él dice que la pendiente de esta recta tiene que estar aumentando de esa forma. Entonces uno viene y pinta y dice, sí, miren esta tangente, le está aumentando la pendiente. Y ahora yo le digo, no, mentira, lo que pasa es que la tasa de cambio es mucho mayor. Entonces le dice, sí, tranquilo, la pendiente debe ser mayor. Y entonces usted cruza todas las tangentes, que son la derivada, ¿sí o no? Porque eso dijo el man de cálculo, yo no sé quién les enseña el cálculo, pero el tipo que enseña cálculo dijo, es que la pendiente, la recta tangente a la curva es la famosa derivada, ¿sí o no? Y nosotros para llegar de aquí a acá, derivamos. Entonces lo que nos está diciendo es que la pendiente de estas rectas tangentes cambia de manera lineal, pero obviamente la pendiente de estas rectas va a ir aumentando como así. Entonces miren, uno va mirando y dice, oiga, sí, más o menos las rectas tangentes van aumentando su pendiente de esa manera. ¿Sí lo pillan o no? Sí. Y miren que esto es bien interesante porque si ven eso que, si ven que yo con solo tangentes puedo construir la curva. Sí. ¿Sí? Eso es lo que se llama expansión en serie de Taylor. Una expansión en serie de Taylor está fundamentada en estas ideas, que es que sumar tangentes, tangentes, tangentes y pedacitos de tangentes que generan la curva envolvente. Creo que yo les había puesto tarea a mirar la serie de Taylor algún día, no sé si lo hice o no. ¿No? Vaya, miren la serie de Taylor, se las van a enseñar aquí y dentro de poco, sí, seguramente. Revisen la expansión en serie de Taylor. Y les invito a que lo miren en Wikipedia, enciclopedia libre. Profe, pero es que esa no es una fuente fidedigna de información, mi hermano, mírela y verá que usted cuando lea, después de que lea Wikipedia, usted tiene más o menos idea de qué pasa. Ay, es que hay errores, joder, serán mínimos y la información que tengo máxima me sirve. ¿Sí estamos? Y mira, por ejemplo, en la expansión en serie de Taylor en Wikipedia al lado derecho, en la imagen al lado derecho, hay una imagencita que le muestra a uno cómo se va generando la curva envolvente, con la primera derivada, con la segunda derivada, con la tercera derivada, y uno empieza a notar cómo las curvas envolventes se van adaptando a la curva original. Es una maravilla, tienen que mirarlo, porque esos métodos son más poderosos que los métodos analíticos, porque los métodos analíticos tienen restricciones, no sirven para todo, mientras que el método de Taylor le pega a casi todo, es una cosa salvaje. ¿Estamos? Sí. Claro que es un método aproximativo, ¿no? O sea, es una aproximación, se llama aproximación en serie de Taylor. No es exacto, pero ¿quién necesita ser exacto? Bueno, ¿cómo lo ven? ¿Sí está claro cómo es el juego? Entonces miren, esto es bien interesante. Estamos analizando un movimiento que no sabemos en el mundo real quién es, pero que tiene este tipo de comportamiento. Miremos un momento una cosa que yo les dejé para que me dijeran y no hemos comentado. ¿Qué unidades tiene el 5? Metros sobre segundo cuadrado. Metros sobre segundo a la 5. ¿Sí están de acuerdo? ¿O a la 4? A la 4. A la 4. ¿Por qué a la 4? Para que el tiempo se cancele con esos segundos. Para que el tiempo a la cuarta, que segundo a la cuarta, se cancele con segundo a la cuarta abajo y nos dé ¿qué? Metros. Metros. Porque estamos en la gráfica de ¿qué? O en la ecuación de ¿qué? De posición. O sea que nos tiene que dar ¿qué? Metros. Listo, las unidades de 3. Metros sobre segundo cuadrado. Metros sobre segundo cuadrado. Ahora, las unidades de 4. Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Entonces miren que solo mirando dimensiones, el 1 tiene unidades, ¿no? El 1 tiene unidades de ¿qué? De metros. Entonces miren, solo mirando las unidades, uno debe saber condiciones iniciales. Por ejemplo, la posición inicial es 1 metro.
La posición inicial es 1 metro, la velocidad inicial son 4 metros sobre segundo. ¿Sí lo ven? La aceleración inicial pues ya sí es otro número, pero este número está asociado a los metros sobre segundo cuadrado de la aceleración. ¿Estamos o no? ¿No? Miren, este 3 está asociado al metro sobre segundo cuadrado de la aceleración, porque este 3 está directamente relacionado con esta derivada de este término. Entonces uno va bajando, entonces al final este número debe tener unidades de metro sobre segundo que cuadrado, solo que tiene el 2 de la derivada, el 6, el 2 por 3. ¿Se entienden o no? Pero cada constante debe tener unidades de las que son, para que eso tenga sentido físico. Cuando uno lo hace en cálculo, insisto, no tiene sentido físico, porque uno mete las constantes, pero nadie se preocupa por si las unidades de las constantes coinciden o no coinciden, o cuáles deben ser, para que eso tenga sentido dimensional. ¿Sí estamos? Pero pues como nosotros estamos haciendo mecánica, sí tenemos que tener claro esto. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Nada? Lo de la Fórmula 1. Sí. Ah, sí, lo de Fórmula 1. Ah, ¿qué? ¿Cuánto averiguaron? De 0 a 100 kilómetros por hora en 2 segundos, ¿no? Un poco más de 2 segundos. ¿De 0 a quién? Ah, 100 kilómetros por hora. En algo más de 2 segundos. ¿En algo más de 2 segundos? ¿Cuánto? Un poco más. No dice en específico. ¿En ningún lado? 2.25 segundos me aparece a mí. ¿2 punto qué? 25 segundos. Listo, determinen la aceleración. En otro aparece que 200 kilómetros por hora en 5,5 segundos. Pero no solo 240 kilómetros por hora, ¿en cuánto? 200 kilómetros por hora en 5,5 segundos. Listo, calcule la aceleración ahí. es lo mismo, solo que yo la mitad. ¿Cómo? ¿No me parece que no es lo mismo? Solo que yo la mitad. Sí, pero como le están diciendo, ¿cuánto es la velocidad inicial? ¿Cuánto es la velocidad final? ¿Y cuánto es el tiempo? Determine la aceleración. Se inicia con 3. Pues para que me digan cuánto es la aceleración, Pues mira, comparemos inicial es con la igual a aceleración 0 de la gravedad, kilómetros por a ver a cuántos que se movía Schumacher. Final es igual a 100, ¿cierto? Kilómetros por hora. ¿Cómo era que se calculaba la aceleración? El delta T es igual a ¿qué? 2,5 2,25 segundos, ¿cierto? Nos toca convertir eso en kilómetros por hora. ¿Qué? 0 horas y tiempo final 2,25 segundos, convierta eso a... No, convertamos los 100 kilómetros por hora en 100 metros por hora. Digo, en metros por hora. De 100 kilómetros por hora, entonces sería 100 por... Venga, convertimos por Google a la verga. No, yo prefiero que convierta el tiempo, para que kilómetros por hora. Bueno, si hay kilómetros por hora, simplemente se multiplica por 3. Entonces ya lo hizo conversor de unidades. Carga el cable. Lo que hace 60. Conversor de unidades de aceleración. No me queda tan equivale a una hora. ¿A cuánto equivale 2,25 segundos? Este por ahí, 2,25 dividido 3.600. que si no me Dale que le gané. Pero claro, es un poquito para ponerse la gravedad. Sí, pero ¿acaso no le parece mejor primero convertirlo a... No, no pasa en una sola con metros sobre segundo para una sola salida. Entonces 3.6 Prende lo la que carga. no, profe? Sí, espera que esté cargando. 100 kilómetros por hora, entonces sería 100.000 dividido en 600, en 3.600. Es igual a cuánto, cómo fue. Velocidad, ¿dónde está velocidad, señor? Velocidad de... Que es igual La a... distancia por hora, metro por segundo. Entonces, metro por segundo, ¿cuántos son? 100. 100 dividido en 3,6. 27,7777 está en este es igual a 27 metros sobre segundo. Ok, entonces, ¿cómo era que se calculaba la aceleración? Mira la ecuación atrás. La velocidad es... esta. Conocemos la final, conocemos la inicial, tenemos el tiempo y despejamos aceleración. Entonces, pues esto aquí lo teníamos, parce. Aquí lo teníamos, el mal ya no la despejó ayer, sin estimar, el mal ya lo despejó. Guau, todo muy difícil que es despejar eso. Aceleración es igual a...
B final menos B inicial sobre time. sobre tiempo. Entonces sería 27,7. Sobre 2,25 metros sobre segundo al cuadrado. 2,25. Es igual a. ¿Cuánto es? ¿Alguno? No, pero lo voy a ganar, lo voy a ganar. 17,77. Bueno, listo. ¿Cuánto dio? 25 es igual a. ¿Cuánto nos dio la aceleración? 34 Metros, 12,34 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces un amigo dice, vea, profe, le tengo la aceleración de un fórmula. Dígame qué datos usó, señor. ¿Cuáles son los datos que usó? Velocidad final, velocidad inicial. Velocidad final, ¿cuánto? Es 100 kilómetros por hora, pero pues lo convertimos a metros sobre segundo y son 27,7. 100 kilómetros por hora. ¿Y la velocidad inicial es? 0. 0. Kilómetros por hora. Listo. Y pues el delta de tiempo. Inicial, sí, el delta de tiempo. Tiempo inicial y tiempo final. ¿Tiempo? ¿Cuánto es el tiempo? 0. El El inicial 0 y el final pues 2,25 segundos. 2,25 segundos. Listo. Entonces, con ese cálculo, ¿cuánto les dio la aceleración? Pues recuerden que es una aceleración media. Aló, es una aceleración media. Entonces, ¿cuánto hace aceleración media? Pues toca velocidad final menos velocidad inicial, o sea que serían 100 kilómetros por hora menos la inicial que es 0, sobre T final menos T inicial, pues también dará el delta que tenemos acá, que es 2, Profe, convierta las unidades. 25 segundos, sí, toca convertir las unidades. Nosotros convertimos el de los 100 kilómetros por hora para poder comparar con. ¿Cuánto da? 27,77. 17,7 Metros sobre segundo. metros sobre segundo, y acá segundos para que eso tenga sentido dimensional. Y ahora entonces la aceleración media, ¿cuánto nos da? 34. 34. 12,31 ¿qué? Mi hermano, ¿calculaste allá la aceleración? ¿Cuánto te dio? Me dio 10,10 metros sobre segundo al cuadrado. Listo, entonces mi amigo dice que la aceleración media... Pues ya tomando otros datos. Sí, yo sé. 10,10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sus datos cuáles son? Mis datos son 200 kilómetros por hora en 5,5 segundos. 200 kilómetros por hora. ¿En cuánto tiempo? 5,5 segundos. En 5,5 segundos. Entonces, la pregunta es, si alguien les pregunta a ustedes que son licenciados en física y que están volando, están inspirados, alguien los coge en la calle y les pregunta, ¿y a cuántos G acelera un fórmula? ¿Cuál es la respuesta? 1, Hágalo, díganme cuánto exacto. No quiero aproximaciones, quiero ser preciso. 12,34 dividido. Hace manera es que 1,03 que es acá. 1,25. Ay, era el control. 1,25 medio. Entonces tiempo dice que esto es 1,03 G. 1,25. ¿Y este? Ah, espera que es que. ¿Este es 1,25? No. No, que 1,25 es arriba. Este, Sí. 1,25 G. Bueno, entonces miren que la aceleración de un fórmula tampoco es que sea pues la locura, ¿no? Es decir, pues comparada con la aceleración de la gravedad. 5,5 segundos es una locura, da 200 kilómetros por hora. Sí, claro, pero para la Tierra eso no es una locura. Solo hace una piedra desde una altura de un edificio y ya. O sea que, por ejemplo, cuando uno se tira desde un edificio, cuando uno se lanza de un edificio, entonces pues la probabilidad de que uno se pegue duro es considerablemente alta. De hecho, aquí vamos a calcular cuánto dolor siente una persona cuando se lanza desde la altura de un edificio. Vamos a calcular el dolor. Sí, el dolor. ¿Cuánto dolor se siente? Y lo vamos a comparar, por ejemplo, el dolor que siente una persona cuando se lanza en un edificio, por ejemplo, como cuando le pega un Transmilenio o cuando le pega una bicicleta. Porque el dolor se puede medir físicamente. De hecho, es una magnitud física muy importante. El dolor. Sí, el dolor. ¿Cómo así, profe? Sí, el dolor. Para que lo tenga presente. Bueno, bien. Entonces vamos a
vos tenías una pregunta. Sí, pero profe, es que yo estuve leyendo, Por favor. o sea, me parece curioso esto de la aceleración es pues la fuerza con la que la Tierra nos atrae a la superficie de la misma, ¿cierto? No. ¿No? Entonces, No, la aceleración es la tasa de cambio que tiene la velocidad de un objeto cuando va en caída libre respecto al tiempo. ¿Estamos o no? ¿y la Tierra tiene una velocidad propia de ella? ¿Cómo así propia? O sea, pues porque no se supone que ella va... Sí, claro, la Tierra tiene una velocidad propia respecto a un observador parado en el Sol, por ejemplo. O sea, un tipo que está parado en el Sol, pues la Tierra tiene una velocidad de movimiento, de traslación alrededor del Sol. Y además tiene una velocidad extra, que es una velocidad de ¿qué? Rotación. De rotación. O sea que la velocidad neta de una persona será la suma vectorial de las dos velocidades. ¿Sí estamos? Porque hay dos velocidades. Una que es con la que se desplaza el centro de la Tierra alrededor del Sol, y otra que es la velocidad de rotación. Entonces cuando usted está en un punto crítico de la curva, usted tiene un aumento de velocidad, es posible, o en casi todo punto, una velocidad tangencial. ¿Sí estamos? Entonces usted tiene la suma de las dos velocidades vectoriales. Esa es la velocidad que nosotros tenemos respecto al Sol. O sea, usted no está quieto. Uy, profe, en serio, pero venme aquí. No, que usted no está quieto. Eso es bien sospechoso, depende de quién. Del observador. Del observador, por eso nosotros dijimos que estas cosas son muy relativas a quién, al observador. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, pregunto, ¿está claro hasta ahí el juego? Sí. Hay que son muchas cosas que uno tiene que, digamos, conocer. Tengan presente, insisto, solo estoy haciendo mecánica clásica, no estoy haciendo nada más exótico. ¿Sí? Bueno, entonces, sigamos jugando el juego. Entonces, resulta que Galileo plantea las ecuaciones que nosotros conocemos, es decir, plantea que x de t es igual a x sub 0 más b sub 0 por t más un medio de at cuadrado, o at cuadrado sobre 2 para cualquier efecto. ¿Estamos? Esa es una. La otra, b de t igual a b sub 0 más a por t, ¿cierto? Pero hay otra ecuación que plantea los profesores que le enseñan a uno cinemática, y es, bueno, tenemos estas ecuaciones que dependen del tiempo, pero hay otra ecuación que no depende del tiempo, que sería esta ecuación. Tengan presente que esta ecuación es vectorial y la voy a escribir como tal, es decir, todas estas estructuras son vectoriales. Todas esas estructuras son vectoriales. ¿Listo? Entonces, hay una ecuación que es escalar, pero esa ecuación escalar funciona muy bien en los problemas de cinemática. Entonces los reto a que demuestren que esta ecuación es cierta. Hoy es 19. Uy, no, pero Mucha violencia. esa no es más o menos. Pues el tiempo es el delta. Listo, les doy 5 minutos. Demuestren que eso es cierto. Listo, ya está. Háganlo. ¿Listo o qué? Demuestren que eso es cierto. Elevado al cuadrado. Demuestren que eso es cierto. Demuestren que esa ecuación escalar es cierta. ¿Estamos de acuerdo que es escalar, no? Porque al mover estas estructuras y elevarlas al cuadrado, entonces ya son números, son normas, una especie de normas acá también. Estas estructuras son escalares. Seguramente si esto va a escalar es porque es muy probable que si este es vector y esto es vector, entonces esto es un producto punto. Aló. ¿Sí? Claro, esto es un vector. Este es un vector. Como es un delta de vectores, entonces da vector. Esto es vector, pero la estructura es escalar, solo hay una forma de que sea escalar. ¿Cuál? ¿El otro lado son vectores? No, otra vez. Esto es escalar, ¿están de acuerdo o no? Es un número. Esto no puede ser un vector, vector al cuadrado. ¿Quién dijo vector al cuadrado? ¿Sí estamos o no? Es una norma, no tiene pinta de norma, esto también. ¿Sí estamos? Ahora tengo dos, esto es un vector. Y estos son dos vectores. Luego, si esto es vector, esta resta da vector.
¿Están de acuerdo? Pero yo digo que esto va a escalar, como la única forma de que esto se esté multiplicando. Punto Por punto, mi hermano. O sea que si fuera vectorial, la ecuación debe tener esa forma. ¿Estamos? Estas son más sencillas porque esta es producto por escalar, ¿no? Es una velocidad que es un vector multiplicado por un escalar que es el tiempo. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces este es un vector de aceleración y este es un escalar, pues, de tiempo. ¿Estamos? Entonces ahí no hay pierde, esas ecuaciones son vectoriales, todas son vectoriales, las tres son vectoriales. Pero yo quiero que demuestren esto de manera escalar sin tener en cuenta que es producto punto ni nada de esas tonterías, solo como si fuera un por, como lo han usado siempre antes de conocerme. ¿Estamos o no? O sea, es un por. Listo, demuestren que eso es cierto. Si no demuestran que eso no es cierto, no me venden. Demuestren que es cierto. ¿Es un porteo de eso de allá la última que te voy a mostrar? ¿V al cuadrado o V al cuadrado? Yo es un V, sí, de T. O Sí, VF. Final o T, da igual, ¿no? Sí, da igual. El VF, bueno. A Si va a ver, haber de T, si va a haber de da igual. bueno, entonces vamos a notar. Así ya son de como una celular. VF al cuadrado. Es como una celular, simplemente le da cuadrado a Entonces esto sería un VF al cuadrado. Entonces vamos a empezar a... Pero el problema es que no sacamos del T. VDF, entonces, bueno, a ver, mira, entonces, pero según esto, te sale de esto.